Imagina que durante más de 30 años, una de las mayores leyendas de los videojuegos fue admirado por todo el mundo. Récords imposibles, títulos mundiales, apariciones en caricaturas y en películas, y en apariciones en documentales. Un icono del gaming clásico. Pero... ¿y si te dijera que todo esto estaba basado en una mentira? Durante décadas nadie se atrevió a cuestionarlo, hasta que un día las pruebas comenzaron a aparecer, y una carrera legendaria empezó a caer pedazo por pedazo. Así que el día de hoy vamos a estar hablando del caso de Billy Mitchell, y el mayor engaño en la historia de los videojuegos. Para entender lo que pasó, tenemos que viajar a los años 80, donde las arcades no eran la gran cosa en el aspecto competitivo. Solo eras tú y tus amigos jugando juegos clásicos, a cambio de una moneda. Pero de un tiempo para otro, las mismas personas empezaron a tomarse los juegos como si fueran un reto, donde tienes que conseguir la mejor puntuación posible, y así romper tu propio récord. Tanto así que las arcades ya eran el centro del gaming competitivo de ese entonces. Quien lograba el puntaje más alto se convertía automáticamente en una leyenda local. Con el tiempo, la competencia creció tanto que algunas tiendas y organizaciones empezaron a ofrecer premios, incluso asociarse con los Guinness World Records, y los juegos más populares en ese entonces estaban claros: Donkey Kong y Pac-Man, dos pilares de los videojuegos en las arcades, que hasta el día de hoy se siguen recordando como juegos legendarios, y para la época era lo mejor para las arcades: pasarla bien, jugar, tryhardear y lo más importante, romper récords. El problema es que en esa época las pruebas casi no existían, bastaban con una cinta VHS, videos de baja calidad, o peor aún, la palabra del jugador. Sí, o sea, si yo hubiera nacido en esas fechas a hacer un speedrun y mi única prueba fuera, créanme, qué fácil sería ser famoso antes, la verdad. Y en ese vacío permitió que surgieran muchos récords dudosos, la verdad, como que algo no cuadraba bien. Pero entre todos ellos, uno destacó por encima del resto. ¡Hey! Pero si es la gigante barba frondosa. Bueno ya, Billy Mitchell, un jugador que destacaba del resto de los demás, por el simple hecho de tener una vestimenta de traje y corbata, una vestimenta algo diferente para ir a jugar a las arcades, acompañado de su pelo largo y barba, y eso era lo que lo caracterizaba. Es alguien que le fascinaba los videojuegos en los años 80, y iba frecuentemente a la tienda de Twins Galaxy, donde había un montón de arcades. Con el pasar de los tiempos, Billy fue agarrando más práctica a los videojuegos de las arcades, donde de un tiempo para otro empezó a tomar bastante relevancia en ese lugar, tanto así que en un día empezó a romper récords y haciéndose amigos de las personas que trabajaban ahí, y gracias a todo esto se volvió alguien muy arrogante. Su jueguito me la peló. Y sintiéndose muy superior entre los demás, siendo una persona no tan humilde. Por así decirlo, se le subió la fama por solo tener dichos logros. Según sus registros, fue el primer jugador en lograr el puntaje perfecto en Pac-Man, y uno de los mejores jugadores de Donkey Kong en la historia. Aparecía en documentales, entrevistas y hasta en los récords Guinness. Prácticamente Billy tenía toda su vida hecha, y Billy no era un solo jugador, era una leyenda viviente. Cuestionarlo era casi imposible, pero algo no cuadraba. Billy por muchos años tenía el título de haber pasado Donkey Kong con la mayor puntuación posible, siendo de 874.300 puntos, que para el momento era la máxima puntuación obtenida en Donkey Kong. Y con el pasar de los años muchas personas intentaban romper el récord de Billy, pero nunca salió a la luz otro récord, ¿cierto? Pero como que todo esto no cuadraba. Entre los años 2010 y 2016, comunidades más técnicas empezaron a notar detalles extraños en los récords de Billy. El comportamiento del juego no coincidía con el original, y aquí viene lo importante: Donkey Kong se puede jugar de dos formas: en un arcade original, o sea el hardware real, o en un emulador, como MAME, que era el emulador de ese entonces. El problema: las grabaciones de Billy mostraban transiciones y cargas que solo existen en emuladores, no en la máquina original, y eso ya era grave. Pero había más, donde se revelaron fotos del año 2007, donde se ve a Billy junto con los organizadores del lugar, con la supuestamente arcade original de fondo, donde sí no notaron, pero el arcade tenía un detalle, y es que no tenía la palanca original, sino que tenía una palanca de 8 direcciones. Y para que te des una idea, la original solo tiene 4 direcciones, es el doble. Y dirás: guerrero, es una simple palanca, ¿qué podría salir mal? Una palanca de 8 direcciones da ventaja directa, dándote movimientos más precisos con menor dificultad, a comparación a una palanca de 4 direcciones. Es como comparar un control de Xbox normal a un control de Xbox modificado. Dime, ¿quién tiene más ventaja? Y aquí es lo mismo, tienes más ángulos para moverte, y eso hace que todo sea mucho más sencillo de hacer. Pero lo peor, y lo que no comenté, es que el mismo Billy siempre afirmó que jugaba en hardware 100% original, sin modificaciones. Después de que se descubrió que Billy hiciera trampa en Donkey Kong, salieron a la luz un montón de VHS de personas que habían mandado sus récords en Donkey Kong, pero como no le querían quitar el puesto a Billy, simplemente ignoraron todas las demás cintas, para que así Billy se posicionara siempre como el número 1 en Donkey Kong. Algo
irónico en todo esto fue que un jugador llamado Steve White rompió el récord legítimamente en Donkey Kong, que literalmente se compró todo un arcade para su casa. Entrenó por días para conseguir la puntuación perfecta, y a lo más lejos que llegó fue de 985.600 puntos, y lo logró sin trampas y con el hardware 100% original. Obviamente este tipo estaba re feliz, porque rompió un récord, y en algo que anhelaba demasiado, y ahora será el nuevo campeón de Donkey Kong, ¿cierto? Bueno, como todo esto pasó antes de que Billy lo descubrieran, Billy se saca un VHS por la cara, mostrando que obtuvo 1.047.200 puntos, superando el récord de Steve. ¿Y qué hicieron para que sea válido ese VHS? Nada, solamente dijeron, ah sí, está bien, y por la cara lo aprobaron, y lo volvieron a poner en primer lugar en la lista. Sí, esos eran otros tiempos. Pero que al último saber que Billy fue atrapado por hacer trampa, y automáticamente le dieron el reconocimiento a Steve Way por pasar Donkey Kong legítimamente y por tener el puntaje más alto en ese tiempo. Y en Pac-Man se decía que para hacer el puntaje máximo tenías que pasar 256 niveles a la perfección, y lo más complicado era que en el último nivel apareció un bug donde te tapaba media pantalla, y con eso era casi imposible de pasar, pero que si aún así lo lograbas tendrías un total de 3.333.360 puntos en total. Y claro, nadie se pensaba que alguien se podría hacer tremenda hazaña, ¿verdad? Bueno, aquí entra Billy diciendo que él superó el récord de Pac-Man llegando a nivel 256, que ojo aquí, en 1999 el mismísimo Masaya Nakamura, fundador de Namco, le dio un reconocimiento por dicha hazaña, y cuando le dieron este premio a Billy, transformó totalmente el significado de este mismo premio, diciendo y afirmando que era un reconocimiento al gamer del siglo, por completar todo Pac-Man con el puntaje perfecto. Y obviamente cuando llegó al local mostró su premio a todas las personas, y todos le creyeron, y por varios años fue así, algo que Billy se inventó totalmente, porque ese premio sí era real, sí, pero porque unos contactos de Billy le ayudaron a contactar a Namco, y le pidieron que le dieran un reconocimiento. Y todo iba bien, pero hasta que el reconocimiento solo era por haber llegado a nivel 256, no por haber rompido un récord. Es más, Namco nunca se puso técnico para ver si rompió algún récord. Simplemente gracias a los contactos de Billy, le hicieron saber a los de Namco que había alguien que había llegado al último nivel. Y es por eso que le dieron el reconocimiento, no por ser el gamer del siglo. Que de hecho, hay personas que afirmaron que cuando Billy estaba jugando Pac-Man, se tomaba descansos de varios minutos. ¿Y eso es malo? Bueno, para intentar lograr el récord, no se permitía descansos. Entonces, desde ahí ya sabemos que fue una mentira también el récord y el puntaje perfecto de Pac-Man. Y algo curioso que también se descubrió después de tantos años fue de que muchas personas mandaron sus videos, donde se veía que si llegaron a lograr dicho récord legítimamente, pero solo por el hecho de no quitarle el título a Billy, no aceptaron a ninguna otra persona. Algo bastante fuerte, la verdad. Y después de analizar todas las pruebas, ya no había forma de defenderlo. Una mentira que duró más de 30 años, desde 1982, donde empezó a formarse todo, hasta el año 2018, donde toda la verdad salió a la luz. Twinks Galaxy eliminó todos sus récords, al igual que el Guinness World Record, que hizo totalmente lo mismo, y obviamente Billy negó todas las pruebas, y hasta hizo demandas a las compañías para que se le devolvieran los récords, pero las pruebas eran claras, y los récords nunca regresaron a su nombre. Este caso fue tan famoso que llegó a caricaturas y a películas, incluso Cartoon Network hizo una referencia directa, y la película de Pixel es igual, dándole la misma trama en las dos partes, personas barbonas haciendo algún tipo de trampas en las maquinitas arcades y arrogantes. Obviamente Billy no le daría ninguna gracia a esto, y demandó a Cartoon Network por esa referencia, pero obviamente perdió la demanda. Está chistosa esta referencia cuando la vi de chico, porque la verdad no la entendía, al igual que tú que estás viendo este video, pero ahora que ya sabemos quién es Billy, vaya referencias se hicieron la verdad. Pero en conclusión, lo bueno de todo esto es que gracias al caso de Billy Mitchell, hoy existen varias reglas, como vídeos completos, análisis de frames, revisión de hardware, comparaciones técnicas, y lo más importante es que ya no existe el créanme. Ahora tienes que enseñar pruebas de todo, para que tu récord sea verídico. Pero bueno, si te gustan estas historias sobre los videojuegos, suscríbete, deja tu like y dime en los comentarios qué te pareció este caso. Soy Guerrero89 y nos estaremos viendo hasta el próximo video. Adiós.